andamos? ¿Cómo les fue en el día de la coneja? ¿Sí encontraron los huevos de la coneja? ¿Verdad? Nosotros los cristianos no creemos, hermano, lo digo de broma, ¿verdad? Aparte la coneja no pone huevos, ¿verdad? Ya sé dónde sacaron esas invenciones, ¿verdad? Pero el ser humano, ¿verdad? Pues se la pasa inventando cosas, ¿verdad? Pero además, una cosa que sí tenemos cierta, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que vamos a escuchar en esta mañana, hermano. Mira, vamos a abrir la escritura ahí en Juan 20, versículo 1, ¿verdad? Vamos a leer la lectura de la resurrección. Juan 21, miren, ahí está en la pantalla, hermanos, dice así la escritura. El primer día de la semana, María Magdalena, hermano, ¿saben cuál María es? Porque había muchas Marías. Hermano, esa es la que el Señor Jesús, de la cual había echado 7 demonios, fíjense, hermanos. ¿A quién fue? A ver a la tumba. María Magdalena, a la que el Señor echó fuera 7 demonios, ¿verdad? Dice, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. ¿Quién es ese? Pues es Juan, hermanos, es el apóstol del amor, ¿verdad? Entonces fue allá a avisarle a Pedro y a Juan y les dijo, se ha llevado el sepulcro del Señor, ¿verdad? Lo estaba diciendo de manera alarmante, hermanos, llorando, yo creo, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, o sea, tenía más energía, ¿verdad? Tenía mejor condición. Llegó primero allá a la tumba, hermanos, Juan. Dice, y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, hermanos. O sea, nomás, ¿qué dice la escritura? Nomás se asomó, ¿verdad? Versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él, y sí, hermanos, porque acuérdense que Pedro, ¿cómo era? Era aventado, ¿verdad? Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había, ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que, ¿quién era? El hortelano, o sea, no lo conocía, hermanos. Dice, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Hermano, hoy es 5 de abril, según la costumbre religiosa, es domingo de resurrección, hermanos.
Y de eso les voy a hablar, hermanos, de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ahora la resurrección del Señor es una doctrina que creemos los cristianos, hermano, y es que nuestra fe no está basada en una fe ciega, ¿verdad? Sino en una fe que tiene evidencias, hermano, y es cierto, ¿verdad? Los magos, ¿verdad? La gente, los que te leen el tarot, te inventan cosas, ¿verdad? Pero no tienen pruebas, no tienen evidencias de lo que dicen que te están embrujando. Pero la escritura, la historia, ¿verdad? De lo que sucedió a través de los tiempos, hay evidencias, ¿verdad? La arqueología habla de que la iglesia se estableció, de que Cristo murió, hermano, fue sepultado y resucitó. Entonces la fe cristiana está basada en evidencias, ¿verdad? Y hermano, para empezar, les quiero decir que el Señor, hermano, fíjense, profetizó de sí mismo muchas veces, de que iba a resucitar, ¿verdad? Cuando estaba en el templo, ¿qué dijo? Le dijo a la gente, destruir este templo, ¿verdad? Pero él no estaba hablando del templo ese, hermano. Estaba hablando de ¿qué? De su cuerpo. Y en 3 días lo levantará, ¿verdad? Entonces, hermano, él lo dijo desde antes y hasta se los dijo a los discípulos, pero ellos no lo entendieron. No les había caído el 20, hermanos, ¿verdad? Pero fíjense, por esta declaración, mucha gente lo juzgó ¿qué? Loco y lunático, ¿verdad? Pero, hermano, él les estaba diciendo la verdad. Porque, hermano, él sí resucitó de entre los muertos. Por eso, hermanos, debemos de confiar en él. Porque lo que él promete, él lo va a cumplir, hermanos, ¿verdad? Entonces, ahora la resurrección del Señor, hermano, la podemos encontrar aquí, miren, aquí acabamos de leer. Ahí está Juan 20, del 1 al 18. Pero hay pasajes paralelos donde nos hablan de la resurrección en los evangelios. Miren, también está Mateo 28, del 1 al 15. Está Marcos 16, del 1 al 12. Y Lucas 24, del 1 al 12. Entonces, para entender bien lo que sucedió, hermanos, ¿verdad? Se los voy a dejar de tarea. Léanlo allá en su casa, ¿verdad? Para que se empapen más de lo que sucedió. Bueno, pero, hermano, tenemos que ver todos los pasajes paralelos, hermanos, para juntar todo y entender un panorama de lo que sucedió. Bueno, yo hice un resumen, ¿verdad? Pero usted ahorita en la tarde, léalo allá. Hermano, miren, les voy a dar un resumen de lo que sucedió en ese momento. Hermano, después de que la muerte del Señor, ¿verdad? Después de que fue sepultado, pasaron ¿cuántos días? 3 días. Y hubo un gran terremoto. Dice, hermano, y un ángel del Señor llegó a la tumba y removió, ¿qué, hermanos? La piedra. Era una piedra grandísima, era una piedra que pesaba mucho, que tenían que moverla con muchos soldados para poder removerla. Pero un solo ángel la quitó, hermanos. Removió la piedra, hermanos, ¿y saben qué hizo? La tumbó hacia abajo y el ángel se sentó. Ahí dice la escritura eso. Se sentó, ¿sabe? Pero ¿saben quiénes estaban ahí, hermano? Estaban los soldados. Estaban los guardas que estaban cuidando la tumba. Sí, los romanos, hermano. Pero cuando llegó el ángel se asustaron, ¿verdad? Huyeron. Sí, hermano, cuando le abrió las tumbas, hermano, tuvieron un temor tremendo y huyeron. Hermano, entonces dice la escritura que dice que quedaron como medio muertos cuando apareció el ángel, hermanos. Ese día fue María Magdalena y las otras mujeres. Aquí nada más se menciona a María Magdalena, pero iban otras mujeres con ella, hermano, para ungir el cuerpo del Señor. Cuando llegó, hermanos, Magdalena vio la piedra quitada y regresó corriendo para avisar a Pedro y a Juan que habían robado. Ella pensaba que habían robado el cuerpo de quién, hermanos, del Señor. Y cuando les dicen a Pedro y a Juan, salen corriendo, hermanos, y salen para ver qué es lo que había sucedido.
¿verdad, hermano? Y cuando llegaron ahí a la tumba, Pedro y Juan reconocieron el lienzo y el sudario del Señor. Hermano, dice que estaban dobladitos. Hermano, ¿cómo estaba el cuerpo del Señor? ¿Qué le pasó, hermanos? Era como una momia, ¿verdad que sí? Lo envolvieron. Hermano, pero ya esas, ¿qué cosas, verdad? Eso que estaba todo enrollado, estaba ahí dobladito, ¿verdad? Entonces, esa es una muestra de que el Señor, ¿qué, hermano? Resucitó, ¿verdad? Y estaban doblados en ese lugar, hermano, y los discípulos regresaron al lugar de donde habían venido. Pero María, hermano, se quedó en el sepulcro y ¿saben qué estaba haciendo? Llorando. ¿Verdad? Por eso dicen, esta está llorando como Magdalena. ¿Sí es cierto, no? Hermano, cuando llora uno, ¿verdad? Que es de ese llanto de que como los niños, ¿verdad? Que lloran con ese sentimiento. ¿Verdad? Se quedó llorando, hermano, pero dice que se inclinó para mirar adentro y vio a dos ángeles que estaban sentados. Y los ángeles le preguntaron, ¿por qué lloras? Contestó, porque se ha llevado el cuerpo de mi Señor, es lo que le dijo Magdalena. De repente, hermano, se apareció el Señor, ¿verdad? Pero tenía apariencia de hortelano. Estaba María y el Señor atrás, hermanos. Y voltea, pero María Magdalena no lo reconoce, hermanos, ¿verdad? Porque tenía apariencia ¿de qué? De hortelano. Le preguntó María, ¿por qué lloras? Y le contestó, si tú te lo llevaste, dime dónde está y yo voy por él. Pero después, hermano, el Señor le llamó por su nombre, María, soy yo. Y hermano, es cuando el oído de María, ¿verdad que el sonido de nuestras voces se reconoce, hermanos? Y es lo que sucedió. Y reconoció la voz del Señor, ¿verdad? ¿Y qué le dijo, hermanos? ¿Verdad? Le dijo, Raboni, maestro, ¿verdad? Y le reconoció, hermanos, el Señor, y el Señor le da instrucciones para que vaya a avisar a los discípulos de que había resucitado. Ahora, hermanos, los guardas que estaban custodiando la tumba fueron a la ciudad para dar aviso a los principales sacerdotes, los cuales, ¿saben qué hicieron los sacerdotes? Cállense la boca. Les dieron mucho dinero para que mintieran diciendo, ¿y saben qué es la mentira que empezaron a decir? Que los discípulos se habían robado ¿qué? El cuerpo del Señor en la noche, mientras ellos estaban dormidos. Entonces, hermano, esta fue la primera de las apariciones después de resucitado el Señor, donde aquí estamos viendo, se le apareció a María Magdalena, hermanos, pero después se le apareció a los que iban en el camino a Emaús, ¿verdad? Regresaban de Jerusalén y iban tristes, ¿verdad? Desconsolados, hermano, porque pues ellos pensaban que el Señor, el Mesías, iba a tumbar, a derrocar al imperio romano, y pues no, nada, hermanos, pues lo habían crucificado, y iban tristes, y se acerca el Señor con ellos, y les predica un sermón. Eso está en Lucas 24, 13 al 35, hermanos. Pero también se les apareció a los apóstoles en el aposento alto, hermanos. Allá lo pueden leer en Marcos 16, 14. Y después, hermanos, de nuevo se les apareció en el aposento alto cuando estaba Tomás con los discípulos, ¿verdad? Porque, hermanos, la primera vez que se les apareció no estaba Tomás, ¿verdad? Y pues Tomás no creía. Pero la segunda vez ya estaba Tomás ahí y ¿qué les decía? No voy a creer. ¿Cómo que se le apareció el Señor? No, a ver, demuéstramelo. No me están haciendo broma. ¿Verdad? Si no toco los orificios
y el costado no voy a ¿qué? A creer, dijo Tomás. Hermano, y se apareció el Señor en medio, así como estamos nosotros aquí, hermanos, pero ¡pum! Aquí de repente apareció el Señor y quedaron todos asustados. Y va con Tomás y le agarra la mano. Tomás, no seas incrédulo, y le mete la mano en el agujero, hermanos. Mira, soy yo resucitado. Fíjense, hermanos. Entonces, y la otra aparición, hermanos, tuvo lugar en el mar de Tiberías, donde se encontraban 7 discípulos pescando. ¿Sí, hermanos? Y hasta el Señor comió con ellos, hermanos. ¿Verdad? Entonces, pero también dice la Escritura, hermanos, que se le apareció a muchos más, como a más de 500 hermanos a la vez. Eso lo dice 1 Corintios 15, del 4 al 8. Ahora, hermanos, de acuerdo a la Biblia, hermanos, la resurrección tiene un propósito. La resurrección tiene una enseñanza. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo que está declarando la resurrección de Cristo? Mira, una de las primeras cosas que podemos decir es que declara que su cuerpo resucitado tenía un cuerpo físico y material. ¿Sí, hermanos? Ahí va otra vez. La resurrección declara que tenía un cuerpo físico y material. O sea, ¿como cuál? Como que se podía tocar. ¿Verdad? En los evangelios, hermanos, se nos da ese dato, porque los apóstoles deseaban que todo el mundo supiera que el Señor, ellos querían que la gente entendiera que el Señor había resucitado. O sea, una resurrección, o sea, ¿qué es lo que se muere, hermanos? Pues se muere el cuerpo. ¿Y qué tiene que resucitar? Pues el cuerpo. ¿Verdad? Y era lo que los discípulos querían, que la gente supiera que Él resucitó. ¿Verdad? Que es un cuerpo que se podía tocar y palpar. No era un producto de la imaginación de ellos. ¿Verdad? No era que habían tenido un sueño, hermanos, o que habían tenido una visión, hermanos, sino que es algo real que sucedió. Tampoco fue, hermanos, que habían visto a un espíritu y un fantasma, sino que, hermanos, ellos dieron un cuerpo de carne y ¿qué? Y huesos. Hermanos, después de la resurrección, el Señor tenía un cuerpo que podía verse. Tenía un cuerpo de carne y hueso, era un cuerpo que caminaba sobre la tierra y que podía palparse, hermanos. También era un cuerpo que podía hablar y que podía consumir alimentos. ¿Verdad? Ahí lo puede leer usted allá en Juan 21, ¿verdad? Donde en el mar de Galilea Él comió con ellos, ¿verdad? Entonces, estas manifestaciones, hermanos, de su cuerpo material eran una prueba irrefutable de la resurrección del Señor. Ahora, pero en este tema de la resurrección del Señor, hermanos, no solamente la Biblia declara que el Señor resucitó con un cuerpo material, sino que también declara que resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Sí, hermano? Con un cuerpo glorificado. ¿Verdad? Era un cuerpo que tenía la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. ¿Verdad que, hermanos, no lo podemos entender? O sea, ¿cómo es de material? O sea, o es de material o es glorificado. Pues bueno, el Señor, hermanos, así como era 100% humano y 100% divino, pues también era, cuando resucitó, era de carne y hueso, pero también tenía un cuerpo glorificado, hermanos, que hacía cosas sobrenaturales, las cuales antes de resucitado no las había hecho, hermanos. ¿Verdad? Una de las cosas que el Señor hizo, hermanos, por causa de la incredulidad de Tomás, es que transformó su cuerpo glorificado, hermanos, en un cuerpo crucificado. ¿Sí, hermano? Un cuerpo glorificado, ¿cómo es? ¿Cómo es un cuerpo glorificado, hermanos? Tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Ahora sí, como Superman, ¿verdad? Que podía volar, que podía traspasar, que podía romper, que podía mirar hacia cualquier parte, ¿verdad? Hermano,
Y una de las cosas que hizo el Señor, ¿verdad?, para demostrar que tenía un cuerpo glorificado, es que el Señor transformó su cuerpo glorificado en un cuerpo crucificado, ¿verdad? Porque, hermano, cuando Él resucitó, Él ya no tenía heridas, hermanos, ¿verdad? Porque Él resucitó glorioso de entre los muertos. Pero, hermanos, por la incredulidad de Tomás, porque ¿qué dijo? Si no tocó los orificios, y el Señor, hermanos, fíjense, tomó el cuerpo crucificado. ¿Cómo dejaron el cuerpo crucificado del Señor, hermano? Imagínense todo lo golpeado, ¿verdad? Porque dice que le tocó la mano a Tomás y le metió sus dedos en los agujeros. A ver, Tomás, no seas incrédulo. ¿Se fijan, hermano? Hermano, en otra ocasión, cuando los apóstoles se ocultaban por medio a los judíos, ¿verdad? Porque ¿qué habían hecho? Andaba escuchando el rumor, los discípulos se robaron a Jesús, el cuerpo, vayan a buscarlo, y se fueron a esconder, hermano. Se ocultaban por medio a los judíos. Hermano, dice que ahí donde estaban ellos, estaban las puertas cerradas y bajo llave. Y hermano, ¿y qué sucedió? El Señor se apareció en medio de ellos de repente, hermanos, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, el Señor ahí apareció. Es decir, hermano, tenía la capacidad de traspasar paredes. Se transportaba de un lugar a otro, según la voluntad del Señor. También con los discípulos del camino a Emaús, hermanos, en el momento que Cleofas y su amigo le reconocieron, hermano, desapareció de su vista, dice ahí. Fíjense, hermano, estaba con los del camino de Emaús y de repente se desapareció, hermano. Bueno, de hecho se quedó a cenar. Lo invitaron, hermano. Vean, no te vayas, se está haciendo tarde, quédate con nosotros. Le dijeron a los discípulos y cenó ahí con ellos, ¿verdad? Y en ese momento desapareció de su vista, hermanos. Entonces, pero también, acuérdense que iba con ellos y no le reconocían. Hermano, el Señor Jesús tenía la capacidad de transformarse y lo habíamos visto también con María, ¿verdad que María no lo reconocía? Porque decía, es el hortelano. Pero después, hermano, Jesús le reveló a ellos, ¿verdad? Para que ellos lo pudieran saber quién es el que estaba con ellos. Es decir, hermano, Él cambiaba su apariencia según fuera necesario. Es el mismo cuerpo glorificado, es el que fue alzado hacia arriba, hermanos, al cielo. ¿Verdad? Cuando ¿se acuerdan que los apóstoles estaban? Y un ángel se les apareció y le dice, ¿qué están vosotros mirando al cielo? Y les dice, este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, en otras palabras, ese cuerpo glorificado, hermanos, no estaba sujeto a las limitaciones que nosotros tenemos. ¿Verdad? Como seres humanos en esta vida, era un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Era un cuerpo inmortal, libre de enfermedades, de dolor, de sufrimiento. O sea, cuando se transformó, hermano, al Señor no le dolía. No le dolía que tenía los agujeros, ahí no le dolía, porque tenía un cuerpo glorificado. Entonces, con razón, hermanos, dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 3:21. Miren qué dice lo de Filipenses 3:21. Ahí va a estar en pantalla, hermanos. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Filipenses 3:21 dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, no como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen que aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué va a suceder? Transformará. ¿Qué es lo que va a transformar? ¿Cuál cuerpo? Pues el que esté en la tumba, ¿verdad? O el que si estamos vivos, Él lo va a transformar. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de ¿qué? De la gloria suya, hermanos, fíjense, porque resucitó con un cuerpo ¿qué? Glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí, hermanos? Bueno, miren, aquí se me pasó ponerle las presentaciones, hermanos. Miren, ahí está. Ahí está donde apareció el ángel, hermanos, se sentó sobre la roca. Y luego ahí está la María Magdalena, que encontraron que no había nadie en el sepulcro, ¿verdad? Y fue a avisarle, y ahí van los discípulos de regreso corriendo para ver al sepulcro. Y ahí está Pedro, hermanos, ¿verdad? Donde entra. Ahí está Pedro donde entra, y allá está Juan allá afuera, fíjense. Y luego, ahí están los ángeles, ¿verdad? Los ángeles cuando se les aparece a María Magdalena. ¿A quién buscáis? No está aquí, ha resucitado. Y luego, hermanos, les pregunta, bueno, pues es que ustedes saben dónde está el Señor porque se lo robaron. Y pues ahí se aparece el Señor atrás de ella, hermanos, ¿verdad? Y bueno, ahí se le aparece con los discípulos que iban en el camino de Emaús, hermanos. También se les aparece en el aposento alto y en el mar de Tiberías, hermanos. Miren, ahí está donde comió pescado el Señor, ¿verdad? Entonces su cuerpo físico, ¿verdad? Estamos hablando de su cuerpo físico y su cuerpo glorificado, hermano. Pero otra de las cosas, ¿verdad? Que miren, no solamente la resurrección declara que el Señor resucitó con un cuerpo glorificado, sino también la resurrección declara que el sacrificio de Cristo fue aceptado. ¿Sí, hermano? O sea, Él es el Cordero, dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Acuérdense ¿qué hacía el pueblo de Israel antes, hermanos? Ellos ofrecían sacrificios por sus pecados, ¿verdad? Pero este fue el sacrificio perfecto, hermanos, ¿verdad? Pero este no fue rechazado, hermanos, como muchos. Algunos sacrificios eran rechazados porque tenían una parte quebrada, estaban roñosos. Los sacrificios que ofrecían el pueblo, pues no, eran hasta lo hacían de mala gana. Pero el sacrificio de Cristo es perfecto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él es santo y sin mancha. Y cuando ese sacrificio fue ofrecido ante Dios, Dios lo que, hermanos, lo aceptó, ¿verdad? Entonces por eso Él nos sustituyó, porque el que debería de morir éramos nosotros, hermanos. Los que deberíamos de haber muerto clavados en la cruz éramos nosotros. Y Él tomó nuestro lugar, hermanos, y Dios recibió el sacrificio con un olor fragante. Hermano, y esto, ¿saben por qué lo sabemos? De que fue aceptado, porque Cristo resucitó, ¿verdad? La resurrección declara que Dios aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz. El cristiano, hermano, el cristianismo se centra en la cruz. Somos reconciliados mediante la cruz, dice la Efesios 2:16. Mediante el sacrificio de Jesús, hermanos, que satisface la justicia de Dios. Ahora nosotros, hermanos, por eso tenemos esperanza de vida eterna. Cuando Pablo predicaba, hermanos, por eso el mensaje que salva no es el mensaje de la prosperidad. ¿Sí, hermano? Venga y el Señor le va a dar riqueza y el Señor le va a dar salud. No, ese no es el mensaje que salva de la prosperidad. El mensaje que salva es el de la cruz, ¿verdad? Hermano, y es lo que predicaba el apóstol Pablo, hermanos, el mensaje central era de la cruz, ¿verdad? En 1 Corintios 2:2 dice que él no se propuso otra cosa que predicar, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando el Señor resucitó, nos damos cuenta que la cruz cumplió su propósito, porque el Señor murió como el Cordero de Dios, y ese sacrificio fue aceptado para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y ahora tenemos oportunidad de resucitar juntamente con Él para vida eterna.
Dice Romanos 4:25, hermanos, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ahí lo dice Romanos 4:25, hermanos, dice, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Verdad? ¿Y justificación qué es? Fíjense, la resurrección, ¿qué hace? La resurrección nos justifica, dice Romanos. Y ser justificados es ser inocentes delante de la presencia de Dios, hermanos. Miren, entonces la resurrección de Jesús declara que ese sacrificio fue aceptado. Pero como número 4, hermanos, la resurrección declara que podemos ser salvos. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues lo dice Romanos 6:4, hermanos. Mira, vamos a leerlo, hermanos. Romanos 6:4. Miren, la resurrección declara que podemos ser salvos, hermanos. Dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjense qué sucede. Cuando obedecemos al Evangelio, hermanos, así como Él murió, ¿qué también hacemos? Cuando nos bautizamos, hermanos, somos sepultados, ¿qué? Juntamente con Él. En el aspecto espiritual, hermanos. ¿Verdad? Claro que no nos llevan a... Si fuera literal, nos tendrían que llevar allá a Jerusalén, hermanos. ¿Verdad? No es literal. ¿Verdad? Y el Evangelio es universal. Esto Dios lo hizo para que donde tú estés, o donde estemos, podamos obedecer este Evangelio. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está, hermanos. Ya no tenemos la vida del pecado, ya no tenemos la vida que nos condena, sino tenemos la vida ¿qué? La vida en Cristo, la vida que nos da esperanza, ¿verdad? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, hermanos, hay victoria, ¿verdad? El sacrificio y la resurrección de Cristo nos da vida eterna, ¿verdad? A través del bautismo, hermanos. Somos sepultados en agua, ¿verdad? Morimos en pecado, somos sepultados y son sepultados nuestros pecados. Resucitamos con Cristo para una vida ¿qué? Una vida nueva, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, eso es lo que declara la resurrección de Cristo, que podemos ser salvos. Hermano, entonces hemos visto que la resurrección declara que podemos ser salvos, pero también declara que tenemos a un Salvador viviente. ¿Sí, hermanos? O sea, no es como hoy en día, en estos días que pasaron, ¿qué hacían? Andaban en procesiones crucificando. Hermano, pero el Señor ya no está crucificado. ¿Verdad? Muchos están enamorados de una hombre, un mono en una cruz, pero el Señor ya no está ahí, hermanos. ¿Verdad? Si yo llego a poner un retrato en la casa, ¿saben qué es lo que voy a poner? Una tumba vacía, porque eso es lo que nosotros ahora creemos, en un Cristo vivo. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, Él está vivo y Él está sustentando a los cristianos para que podamos continuar viviendo en esta vida cristiana. Nada más que, ¿saben qué hacemos? Apagamos el Espíritu, hermanos. Contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Cuando andamos, hacemos las cosas malas, hermano. Entonces,
Él no está crucificado, sino que resucitó. Y Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre por medio de su poder. Y Él sustenta a los cristianos y a su iglesia. Dice Hebreos 7:25, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, fíjense, llegaron a ser muchos. ¿Por qué fueron muchos? ¿Verdad? Así es, amén. Aquí lo dice, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, porque Él resucitó para ya no volver a morir. ¿Sí, hermano? Él está intercediendo ante el Padre. Hermano, cuando andamos mal y cuando andamos ¿cómo se dice? En tribulaciones, Él está intercediendo. Padre, ayuda, sé con mi hijo. Y cuando nos arrepentimos porque regresamos, hermanos, ¿qué hace el Señor? Padre, perdónalo. Y el Padre nos perdona, hermanos. ¿Se fijan? Ahí lo dice, miren. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, fíjense, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Entonces, hermanos, el Señor está a nuestro lado. Yo a veces no entiendo por qué muchos cristianos, decía un hermano Chocolate. ¿Por qué hermano Chocolate? Porque nos derretimos. Ay, me hicieron feo, me hicieron mala cara, ya no voy a la iglesia. ¿Sí, hermano? Cristianos de papel, decía otro hermano. Nos rompemos fácilmente. Hermano, o sea, si tenemos a nuestro lado a Cristo, vea, por eso decía el escritor de los Hebreos, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, Jesús es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor prometió allá en Mateo 28:20 que Él estaría con nosotros, ¿hasta cuándo? Vea, todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, y Él está aquí entre nosotros, hermanos. Pero tenemos que mirarlo con los ojos espirituales. En esta reunión aquí está con nosotros, hermano. Entonces, esto es una bendición, hermanos, por la cual debemos de dar gracias a Dios. Vean, porque este Salvador viviente es bondadoso. ¿Sí, hermano? Por eso estamos en el periodo de la gracia. Vean, pero hermanos, como número 6 tenemos otra cosa más. Que la resurrección del Señor declara que nosotros también seremos resucitados. Fíjense, hermanos. ¿Qué declara la resurrección del Señor? Que usted y yo vamos a ser resucitados. Esta es una de las promesas más emocionantes del mensaje de la resurrección, que declara que algún día nuestro cuerpo también será resucitado de entre los muertos. Entonces, hermano, hace mucho tiempo Job, ¿se acuerdan de aquel siervo que sufrió mucho? ¿Vea? Y cuando estaba con Dios y estaba interrogándole, ¿verdad? Y Dios le muestra, mira, hermano, y le muestra la grandeza de Dios, ¿verdad que sí? Y luego Job le pregunta, Señor, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Y saben qué es lo que responde Dios? La respuesta es que sí, hermanos. ¿Vean? El hombre va a volver a vivir. Hermano, ¿saben por qué va a volver a vivir cuando el hombre muera? Porque Cristo resucitó. ¿Sí, hermano? Miren, dice 1 Corintios 15:20. Miren, vamos a leerlo. 1 Corintios 15, para que vean que no les estoy echando mentiras, hermano. 1 Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden, en su debido orden. ¿Quién resucitó primero? Pues Cristo, hermanos. Vean, pero esta es la resurrección
resucitar para ya no volver a morir. Y luego, ¿quiénes van a seguir? Las primicias. ¿Verdad? Pues aquellos que son fieles, entregados a Dios. Y los que son de Cristo. ¿Verdad? ¿Quiénes son los que son de Cristo? Pues la iglesia. En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y autoridad y potencia. ¿Verdad? Dice, porque es necesario, fíjense hermanos, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte, hermanos. Fíjense qué bonito era lo que la promesa que tenemos de Cristo, hermanos. Pero, hermano, también el Señor dijo allá en Juan 5:29, Él lo prometió, hermanos, estando aquí en la tierra. Él le dijo a los discípulos, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de ¿qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, ya para terminar, mira, una cosa más que declara la resurrección de Cristo. Hermano, otra de las cosas que declara es de que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:4, miren, vamos a leerlo. Romanos 1:4. ¿Ahí lo tienen? Miren, dice Romanos, bueno, del 3, hermanos, del 3. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado, ¿cómo fue declarado? ¿Y por qué recibió ese título de Hijo de Dios? Tiene que haber una razón. Vean. Ajá, según el Espíritu de Santidad. ¿Y saben por qué recibió ese título? Porque resucitó, hermanos. Él resucitó. ¿Cómo sabemos que es Hijo de Dios? Bueno, no solamente por los milagros que hizo, sino también, hermanos, porque Él resucitó. Aunque muchos resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Cristo, hermanos, no volvió a morir. Entonces, cuando los discípulos miraron al Señor resucitado, hermanos, ¿verdad? Tuvieron un impacto en sus vidas, ¿verdad? Y una transformación en sus vidas. Tuvieron un giro de 180 grados, hermanos. Ellos ya no volvieron a ser los mismos, ¿verdad? Pedro ya no era el que titubeaba. Ya Pedro ya no era el que negaba. Pero cuando resucitó el Señor, ellos tuvieron una capacidad tremenda, hermanos, ¿verdad? Para hacer las cosas, ¿verdad? A partir de ahí, para ellos Jesús era su Señor y le reconocían como Hijo de Dios. No solo con palabras, hermanos, sino con el testimonio de sus propias vidas. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, hermanos, de cómo ellos caminaban hacia adelante con valentía, predicaban de manera abierta, ¿sí, hermanos? Atrevida acerca de Jesús. Tenían una convicción inquebrantable, hermanos, y su seguridad era que Jesús estaba vivo, hermanos. Miren, ni la cárcel, ni los azotes, ni la lapidación, ni la muerte los podía detener. ¿Sí, hermanos? Nada los podía detener para predicar ellos el Evangelio, hermanos. Entonces, las enseñanzas de ellos conmovieron el Imperio Romano hasta que éste tambaleó y cayó. La transformación ocurrida en estos hombres no puede explicarse sin la resurrección. Ellos vieron al Señor resucitado y esa visión transformó sus vidas para siempre. La resurrección probó hace mucho tiempo que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. Y todavía esta verdad es declarada hasta el día de hoy. Hermanos, de hecho, miren, el sacrificio de los discípulos hasta la muerte es una evidencia irrefutable que afirma que el Señor resucitó.
¿Saben por qué? Yo, hermanos, si el hermano Juan Javier dijera, yo te voy a dar vida eterna. ¿Sí, hermano? Pero pues si yo lo miro ahí que está en la tumba y ya no resucita, pues yo no voy a hacer nada. Pues no estoy loco. ¿Verdad que no, hermano? Entonces, nadie va a dar su vida por algo que es mentira. ¿Sí, hermano? Pero, hermano, ellos estaban seguros. Por eso ellos estaban enamorados de Cristo, hermanos. En los primeros 100 años del cristianismo murieron miles y miles de cristianos que ofrendaron su vida, defendiendo su fe, adorando a ese que resucitó. Vean, los apóstoles murieron por su fe, hermanos, dice la historia. Vean, y ese sí está ahí en la escritura, hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, le mocharon la cabeza, hermano. ¿Con qué andas? ¿Que vas a seguir predicando a Cristo? Y le mocharon la cabeza. Y dijo, no importa, pues yo no voy a renegar de mi Señor. Y le mocharon la cabeza, hermano. Felipe, otro de sus discípulos, hermanos, murió crucificado. Mateo murió traspasado por una espada. Santiago murió apedreado. Y cuando estaba agonizando, hermanos, llegaron los verdugos y le partieron la cabeza. ¿Sí, hermanos? Fíjense, le aventaron un montón de piedras y estaba ahí tirado. Y todavía los verdugos llegan y le dan un empate en la cabeza. Fíjense, hermanos. Era un ancianito de 99 años cuando murió. Matías, el que sucedió a Judas, fue apedreado, hermanos. Y en su agonía le cortaron la cabeza. Andrés, hermano de Simón Pedro, murió crucificado también. Marcos fue descuartizado, literalmente en pedacitos, hermanos, fíjense. Así como los sicarios, ¿verdad? Que cuando andaba la delincuencia, algunos los echaron en pedacitos. Pedro, hermano, fue crucificado de cabeza, diciendo, y Pedro dijo, no, a mí no me crucifiquen así, porque yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza, hermano. Bartolomé fue flagelado, hermanos. Tadeo murió crucificado también. Tomás murió atravesado por una lanza en el costado. Y Juan, hermanos, de los 12 apóstoles, fue el único que murió de muerte natural. Hermano, y es que nadie puede morir de esa manera a menos que verdaderamente hayan presenciado y visto con sus propios ojos al Cristo resucitado. No hay otra explicación, hermanos, para tal entrega. Por lo cual, hermanos, ellos todos murieron porque ellos tenían esa fe poderosa. Hermano, es que esta muerte, algún día la muerte va a llegar, ¿verdad? Pero lo importante es que muramos con esa fe en Cristo. El apóstol Pablo también es un vivo ejemplo, hermanos, porque fue enemigo acérrimo de Jesús y la iglesia. Pero, hermanos, cuando se encontró con él en el camino a Damasco, dice que cayó, hermanos, y dijo, Señor, y tuvo que humillarse el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo, él vio al Señor, hermanos. ¿Verdad? Por eso él es apóstol. ¿Verdad? Porque él lo vio al Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos con sus propios ojos. ¿Verdad? Entonces, y su vida cambió radicalmente, hermanos. También encontramos la iglesia que después de la resurrección del Señor llegó a tener un explosivo crecimiento, ya que su fe los movía a predicar el evangelio, hermanos. Hermanos, la fe de los cristianos descansa en la resurrección. Dijo Pablo, si Cristo no resucitó, ¿verdad? ¿Vana es nuestra qué? Nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. O sea, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, háganse cuenta que estamos perdiendo aquí el tiempo. ¿Verdad que sí? Porque pues es en vano, no vas a recibir nada. Pero Cristo sí, hermanos, resucitó. ¿Verdad? Es el acontecimiento más extraordinario, más maravilloso de la historia. La resurrección de Cristo, hermanos, es la base fundamental del cristianismo. Si no hay resurrección, pues no hay cristianismo. Seríamos como cualquier religión del montón. ¿Sí, hermanos? Porque su fundador ahí está todavía en la tumba. Vean qué triste de verdad que sí, hermanos. Muchos ahí andan haciendo muchas cosas, pero pues ¿de qué les sirve? El fundador de ellos ahí está en la tumba. ¿Sí? De todas las religiones existentes,
solo el cristianismo reclama tener la tumba vacía de su fundador. Hermano, los enemigos del Señor hubieran deseado tener el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Porque con eso hubiera callado a los discípulos, ¿verdad? Y hubieran acabado con el cristianismo. ¿Ustedes qué traen? Cállense, están tan locos. Aquí está, miren, aquí véanlo, está muerto. Pero no los pudieron callar, porque el Señor no lo agarraron, no lo resucitó, glorioso de entre los muertos. Pero la tumba del Señor, hermanos, permanece vacía hasta el día de hoy. En Jerusalén, en estos días que están haciendo procesiones, van a visitar la tumba, hermanos. Pero piensen, encuentran, cuando van ahí al sepulcro, ¿qué encuentran? Pues una tumba vacía. Y las demás religiones no, hermanos. Miren, Buda murió y sus restos siguen en una tumba allá en la India. Mahoma, el líder de los musulmanes, murió y los restos están en la Meca. Confucio, un líder de los chinos, dijo a sus seguidores, fíjense lo que les dijo a los seguidores: yo no soy el camino, ¿verdad? Pero ahí ya les dijo que no es el camino, pero ahí están, todavía le quieren seguir, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué dijo, hermanos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Buda dijo a los suyos: busquen la verdad. Y Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la verdad, ¿verdad? Mahoma, de acuerdo a sus escritos, dijo que no sabía cuál era el propósito de la vida. ¿Para qué estamos aquí? Yo no sé para qué estamos aquí. Pero el Señor sí nos dijo cuál es el propósito: para que sirvamos a Dios. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces la resurrección del Señor, hermanos, afectó la historia de la humanidad, hermanos. Dividió la historia en antes y después de Cristo. Nunca se dice antes y después de Buda, ¿verdad que no? Nunca se dice antes y después de Mahoma. Pregunta, hermanos, ¿creemos nosotros en la resurrección del Señor? Amén. Amén. Entonces, hermanos, si creemos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que proclamarla. ¿Verdad? Necesitamos también vivirla. Si nosotros creemos en la resurrección, y si usted aún todavía no ha sido bautizado y cree en la resurrección, hoy es un día apropiado, hermanos, para ser bautizado, para resucitar con Cristo, para vida nueva. Entonces no titubeen, ¿verdad? Porque así como el poder de Dios bajó a la tumba y el Espíritu Santo, hermanos, lo resucitó el Señor, y el Señor resucitó, así también nos va a resucitar espiritualmente para darnos vida eterna. O sea, la vida eterna no es, cuando ustedes piensen de la vida eterna, no es la que la vamos a recibir allá cuando venga Cristo, ¿no? La vida eterna ya la tenemos. Nada más, ¿saben qué tenemos que hacer? Pues no descuidarla, ¿verdad? Entonces, la resurrección del Señor afectó la historia de la humanidad, hermanos, ¿verdad? Y hoy en este día, pues, hermanos, es un día, yo por eso, a mí me gusta venir los domingos, hermanos, porque es un día, y una de las cosas que tenemos que pensar es que Cristo murió, pero resucitó, hermanos. Y ahí es donde descansa nuestra esperanza. Hermanos, si yo no tuviera esa esperanza, pues yo creo ya no hubiera en el mundial, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo los animo para que, ahora que entendemos la resurrección de Cristo, se la prediquemos a los demás, para que también ellos vengan aquí, hermanos, y también ellos tengan esa esperanza. Dios les bendiga. Amén. Hermano